tenemos el privilegio que mi amigo Roberto, ¿verdad? Él está con nosotros. Él es el que va a tener la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero presentar a Roberto. Roberto es como mi hermano, ¿verdad? Nosotros fuimos compañeros de escuela desde pequeños. Así que él conoce todas mis travesuras y yo conozco muchas travesuras de él. Pero me alegro tanto porque los reencontramos hoy ya grandes adultos y la sorpresa que me llevé que Roberto pues también era miembro de la iglesia adventista. Para ese entonces no éramos. Pero le doy la honra y la gloria a Dios porque él pues también pudo encontrar una esposa adventista. Y me imagino que él le había ayudado mucho, ¿verdad? Claro, la hermana Nelis. Así que el hermano Roberto con nosotros, hermano, él trae la palabra de Dios. Hermano Roberto, para usted es el tiempo. Amén. Gracias. Gracias, Tomasito. Tomasito de cariño, ¿verdad? Estamos contentos en esta mañana, hermanos. El Señor realmente es misericordioso, el Señor es bueno. Voy a quitar esta cuestión porque créanme que no me puedo acostumbrar. Feliz sábado, hermanos. Esperamos en esta mañana poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos contentos porque el Señor nos da la oportunidad de poder hablar de Él. Y gracias a Dios también, hermanos, por este lugar que han adquirido. Dice la sierva del Señor que nosotros debiésemos vivir como que prepararnos para dentro de 1000 años, en nuestros planes, en todo lo que pensamos hacer, pero que debemos de estar preparados como que Cristo viniera hoy. Así que yo les felicito realmente por esta propiedad que se ha adquirido. Es una gran responsabilidad, créanme. Pero el Señor ha permitido. Y me encanta porque el Señor tiene planes que nosotros no conocemos. Nosotros no entendemos algunas cosas del Señor, pero el Señor nos utiliza a nosotros para que nosotros seamos instrumentos de Él donde quiera que estemos y predicamos su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, porque estamos en este lugar con un tan solo propósito, solamente para honrar y glorificar tu honra, para tu nombre, Señor, porque tú eres el único que merece honra y gloria en esta tierra y en el universo entero, Señor. Amén. Hoy que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y que toque nuestro corazón, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea inspirada por ti y guiada por el Espíritu Santo. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la invitación. Gracias, Tomasito, por invitarme. Para mí, cada vez que voy a compartir la palabra del Señor, hay gozo en mi corazón, hay alegría en mi corazón. Porque saben, hermanos, como decía Tomasito, nosotros somos de un pueblito lejos. Pero estudiamos en la escuelita de mi pueblo. Nunca nosotros nos imaginábamos que yo a los 18 años iba a llegar a los pies del Señor. En aquella época yo tenía 10, 12 años, 13 años. Pero es increíble hoy que nos volvemos a juntar con Tomasito. Nos damos cuenta que pertenecemos al mismo pueblo. Somos del mismo ejército del Señor. Y eso me da alegría, me da gozo. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a ese ejército. Y también quiero darle la bienvenida a todos aquellos amigos, hermanos, que nos están viendo en las diferentes plataformas de transmisión, en los diferentes medios sociales, que puedan sentirse cómodos donde están y que no se vayan a distraer con cosas, porque a veces cuando uno está en la casa, que se acuerda que tiene que ir se levanta a tomar agua, que se acuerda que tiene un postrecito por ahí, se levanta y entonces se pierde el hilo de lo que estamos hablando. Yo les pido a los hermanos que nos están viendo, a los amigos que nos están escuchando y viendo, que no se desconcentren, que tomen su asiento y se queden tranquilos para que podamos disfrutar de la palabra del Señor.
El tema de mi sermón es un temor un poco raro el tema del sermón, porque dice, la fe hace que Jesús nos salve. Bien, qué tema más extraño, ¿verdad? La fe hace que Jesús nos salve. Y antes de hablar un poquito sobre mi tema, yo quiero que volvamos a leer la lectura bíblica. Porque una cosa es que nosotros entendamos qué es la fe y otra cosa es que nosotros vivamos en la fe. Son dos cosas completamente diferentes. Y dice Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Eso es fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no que. Tremendo este concepto, hermanos. Y eso es fe. Bueno, les comentaba a unos hermanos hace una semana que la fe es aquella, vean, miren. Perdón. La fe es aquella, yo estoy buscando una casita y yo sé que el Señor me la va a dar. ¿Dónde? Yo no sé. Yo estoy buscando. ¿Cómo va a ser? Tampoco lo sé. Es una casa que yo no he visto aún. Pero como la fe es la convicción de qué, es la certeza de qué, de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Eso es fe. Pero yo tengo la fe de que el Señor me va a dar mi casa, no sé dónde. No sé, yo la estoy buscando al sur, allá por King. Yo la estoy buscando aquí, por este otro lado de aquí, por Quinley, la estoy buscando al norte, pero al norte aquí esta zona está caro. Pero es la fe. Ahora, les voy a dar otros ejemplos bíblicos y luego voy a poner otro ejemplo de lo que es fe. Es más, mejor ya voy a poner el ejemplo de lo que es fe también. Vean, hermanos, nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿han visto ustedes a Jesús? ¿Lo han tocado ustedes a Jesús? Pero yo tengo la fe de que Jesús va a venir por segunda vez. Porque su palabra lo dice. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Miren qué interesante es esto. Entonces yo he oído y he leído en la palabra de Dios que Jesús va a venir, ¿por qué? Por segunda vez. Y también en San Juan capítulo 14, versículos del 1 en adelante, dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y dice más adelante, porque donde yo lo voy a llevar, nunca ha pasado, ¿por qué? Por la mente humana, ni ojo puede ver qué es lo que yo tengo preparado. Yo sé que Jesús viene por segunda vez, porque ese es mi ¿qué? Mi certeza, y tengo la convicción de que Él va a venir por segunda vez y que me va a llevar a unas mansiones donde ojo, ni mente, ni nada ha podido imaginarse. Yo creo, con certeza les digo en esta mañana, que creo que Jesús vendrá por segunda vez y me llevará a morar a una tierra donde no habrá más mascarillas, hermanos, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto, ni más clamor, ni más tristeza, porque todas las cosas que pasaron. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Vean, hermanos, dice también, más adelante en Hebreos capítulo 11, el versículo 8, miren la fe. Por la fe, voy a leer el capítulo 7, el versículo 7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es como que te digan en este momento, mira, dile a toda esta gente de Colony que esta noche va, en vez de que caiga lluvia, van a caer llamas de fuego del cielo. Y ustedes salen a predicar ahí. Tienes que arrepentirte porque esta noche va a caer llamas de fuego del cielo. Está loco, van a decir, usted está loco. Pero sí, va a caer llamas del fuego esta noche. Tienes que arrepentirte, entrega tu vida al Señor, porque si no vas a perecer. ¿Qué? ¿Que va a caer? Nunca ha caído. Para un científico, jamás. La ciencia ni los estudios científicos ha descubierto que pueda caer fuego del cielo. ¿Cómo puede caer fuego del cielo? Pero nosotros predicamos ¿por qué? Por fe. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Va a llover, va a caer un diluvio. ¿Cuándo había llovido? Nunca. Los científicos están locos, nunca ha llovido. ¿Por qué? Por fe. Por fe él construyó un arca. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice más adelante Hebreos capítulo 11, no estoy predicando de la fe, lo que pasa es que quiero llevarlos al punto de lo que entendamos que es la fe para poder entender el tema realmente. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habló como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Pero más adelante dice el 10. El 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? La fe, hermanos. Si Dios te dice, mira, muévete para allá, pero si yo no tengo familia allá, no sé cómo es el clima, hablan otro idioma, no sé quiénes me van a rodear, yo tengo aquí mis comodidades, tengo mi casa, tengo todo aquí. Pero por la fe Abraham dejó su parentela y fue ¿a dónde? A un lugar donde él no conocía, no sabía, pero por la fe él fue hasta allá. Y luego vamos a leer el 13. El 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no recibieron en ese momento, pero ¿dónde estaba su mirada? En lo invisible, ¿verdad? Es pues la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 16 dice de Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, anhelaban una mejor vida, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Qué lindo es el Señor. Maravilloso, eso es la fe, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si no tenemos fe, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Si no tenemos fe, comenzamos a dudar, viene un problemita, yo no voy a ir a la iglesia, no me quedé sin trabajo. Pero ya me consiguieron uno, la iglesia oró para que le saliera un trabajo al hermano. Le salió un trabajo, fue a trabajar, pero el hermano ya no vino el siguiente sábado. ¿Qué pasa? Ya está trabajando. Y el hermano, no, pues no pudo venir. Y el siguiente sábado, no, pues no está. El hermano agarró un trabajo, comenzó a ir el sábado. Hermanos, la fe es capaz de decir, no puedo, este trabajo es jugoso en salario, pero no puedo aceptarlo porque quieren que venga a trabajar en sábado. Pero si yo tengo necesidad y el Señor ve mi necesidad, la fe es importante, hermanos.
La fe es importante para podernos conducir en el camino del Señor y para poder ¿qué? Alcanzar a Cristo, para poder ser ¿qué? Salvos nosotros. Y vean, hermanos, ahora sí vamos a entrar al tema. Le pregunté al hermano Tomás a qué hora, me dijo que a las 12, me quedan 5 minutos. Voy a tratar de desarrollarlo en 5 minutos. No, voy a ser breve, hermanos. Realmente me gusta predicar entre 30 a 35 minutos. Ya tengo como 20 minutos, me quedan 15. Vamos a correr. Vean, hermanos. Amén. Vean, hermanos. Yo quiero estudiar un tema esta noche, esta mañana. Y yo lo encuentro el tema en Mateos capítulo 8, versículos 1 y 3. Mateo capítulo 8, versículo 1 y 3. Dice Mateo capítulo 5, versículos 12 y 3, perdón, 1 y 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Pero también me gusta la versión de Lucas, capítulo 5, versículo 12 y 13. Están refiriéndose al mismo incidente que pasó. Dice Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, qué lindo, vean lo que dice, se postró con el rostro ¿dónde? En tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hermanos, a lo mejor ya hemos escuchado esto que voy a decir, pero la lepra era una enfermedad que nadie, absolutamente nadie deseaba tenerla en aquella época, en el antiguo Oriente. Nadie quería tener esa enfermedad. Nosotros hoy, de aquí, cuando me siento aquí, me da como un poquito como de gracia. Gracia es lo que me da. Porque no puedo decir otra cosa, ver a todos mis hermanos con sus tapabocas, ¿verdad? Y yo también lo uso. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? No sé hasta dónde más vamos a llegar. Vendrán tiempos, no vamos a hablar de eso, pero vendrán tiempos peores que esto. Definitivamente nosotros sabemos. Pero el coronavirus, ¿será que se compara con una lepra? Bueno, el coronavirus ha llevado a mucha gente a la muerte también en esta época, pero ¿será que se compara a una lepra? Vean, hermanos. La lepra era la más temida de todas las enfermedades. Era incurable y para aquel entonces era contagiosa. Así que una persona que tenía lepra, hermanos, era una persona... Si hoy yo quería darle un abrazo a mi hermana Sonia, y mi hermana Sonia me dijo, uy, cuidado, me dijo. Me puso la mano así la hermana Sonia, no, dijo, no. Imagínense ustedes un leproso queriendo dar un abrazo a su mamá, a su papá o a sus hijos. ¿Cómo? No había posibilidad de eso. Era una cosa terrible, hermanos. No podía ser. Tenía unos efectos horribles sobre las víctimas que tenían lepra. ¿Por qué? Porque el leproso también era considerado como un símbolo del pecado, por lo tanto se le llamaba el azote del dedo de Dios. Así era considerado una persona que tenía lepra, o sea, que tú estabas así porque algo habías hecho y Dios te había castigado así y por eso tú no podías estar en medio de la sociedad. Era una cosa terrible realmente y era mortífera. Pero
también tiene aspectos sociales. La lepra producía unos aspectos feos, sociales. Uno era, el leproso era ¿qué? Declarado inmundo. ¡Wow! Inmundo. O sea, ¿saben qué es lo que ellos más detestaban? Eran los cerdos. Porque los cerdos inmundos, no puedes tocar ni siquiera un cerdo inmundo. Así que, ¿se puede imaginar usted si hacemos una comparación? ¿Cómo era considerado el leproso? Como un animalito que no podía pertenecer más. También era considerado como una persona que ya no existía, como que ya estaba muerto. Era considerado también el leproso de esa forma, una persona como que ya estaba muerta. O sea, ustedes, hermanos, pueden imaginarse una persona como que ya no existe. O sea, como que yo tengo a mi hermano y mi hermano de repente aparece con lepra y bye bye, hermano, ya no existe para mí, nunca más nos vamos a volver a ver, que te vaya bien. No sé a dónde te vas a ir, pero aquí no vas a estar. Esa era la condición de la persona que tenía lepra, era una condición terrible. Pero además de eso, hermanos, era despedido de las familias, de la sociedad. No podía estar ahí, tenía que ser apartado. No podía más ver a sus hijos, no podía ver más a sus padres, no podía ver nada más. Estaba separado, completamente separado. Se consideraba inclusive que el aire que él respiraba y lo inspiraba y lo transpiraba, que ese aire estaba contaminado. ¿Se puede imaginar ustedes? Consideraba una persona que ni siquiera puede respirar el aire de la persona, porque en el momento que tú respiras el mismo aire que está él expulsando, te va a contaminar a ti. Te va a contaminar a ti de la enfermedad. O sea, era una cosa tremenda, hermanos. Tremenda la condición de este leproso, de una persona que tenía lepra. Y saben algo más, el leproso era condenado únicamente a asociarse con aquellos que tenían una enfermedad similar a la que él tenía. O sea, ok, tú vas para allá y olvídate, ya nunca más vayas a aparecer por este lado porque era apedreado, no podía. Y la ley era inflexible porque la ley, esta ley era aplicada inclusive para un rey, para lo que fuese. Si un rey tenía lepra, también era separado, era una cosa terrible. Y dice el deseado de toda la gente, la página 227, el párrafo número 2, dice: la sierva del Señor, lejos de sus amigos y parientes, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer clamor: inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario. Era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. Y esto era porque la ley así lo decía, hermanos. Cuando nosotros nos vamos a Levítico capítulo 13, versículo 45, dice: y el leproso, Levítico 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiese llaga llevaba vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando un leproso estaba en su zona, donde no podía llegar la gente, si de repente un forastero o un extranjero andaba un poco perdido por la zona, y el leproso veía que el forastero estaba tal vez a 100 metros o a 200 metros, el leproso comenzaba a decir: no puedes acercarte aquí, inmundo, inmundo. Y entonces, ¿qué hacía el forastero? Se apartaba del lugar. Esa era la situación de un leproso. Esa era la situación de un leproso. Pero, hermanos, Jesús, no se había oído que Jesús hubiese curado leprosos antes de curar a este leproso. Sí, después curó 10 leprosos, pero antes no había curado a ningún leproso. Así que, para los leprosos, habían escuchado de Jesús, habían oído de Jesús,
pero no, que había curado ciegos, que había curado paralíticos, que había curado otras enfermedades del flujo, qué sé yo, había escuchado, pero no que había curado a un leproso. Y como la definición era que alguien tenía lepra, era porque era castigado por el dedo de Dios. Entonces, era una situación para ellos un poquito triste, un poquito desamparados allá de la sociedad, apartados del medio mundo. Era una situación tremenda. Y dice que la única vez que se había visto la sanación de un caso de un leproso fue en Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes de un leproso que fue sanado? Naamán, correcto. Era el único milagro que se había oído, que había sido sanado, no sé cuántos años atrás, 1200 años, 1400 años atrás. Era el único caso de un leproso que había sido sanado milagrosamente. Y entonces, la condición ellos oían de Jesús, creían en Jesús, pero al mismo tiempo ellos comenzaban a retroceder. Pero ¿cómo voy a ir? Nunca han sanado un leproso. ¿Cómo me va a sanar a mí si todos me han rechazado? Los sacerdotes, los médicos dicen que yo no tengo cura. Jesús, nunca hemos visto un caso de lepra que haya curado. Entonces, era un problema realmente, hermanos. Pero por esa misma razón no se atrevían a llegar ni a acercarse a Jesús. Pero hubo un leproso, hermanos. Miren, hermanos, a veces nosotros pasamos dificultades, pasamos enfermedades, pasamos crisis económicas, pasamos problemas de matrimonio, pasamos problemas con hijos con drogadicción, pasamos por hijos que están con enfermedades terminales, o un padre o una madre, qué sé yo, hermanos. Y a veces creemos que Jesús no es capaz de poder resolver nuestro problema. A veces vamos y consultamos a médicos, a veces vamos y consultamos a una persona allá, y cuando lo que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? ¿Ir a quién? Ir a Jesús. Así que la pregunta es de este leproso: ¿cómo yo puedo acercarme a Jesús? La tarea estaba ¿cómo? ¿Estaba fácil o difícil? Estaba difícil la tarea. ¿Por qué? Porque en el momento que él comenzara a acercarse, en el momento que él comenzara a querer llegar a Jesús, Jesús toda la vida andaba rodeado. Así que él esperaba un momento en que tal vez Jesús pasara cerca de la aldea de él, que no estuviera en una ciudad, sino que él decía: si Jesús pudiera pasar cerca de aquí, yo podría aprovechar para ir. Yo podría aprovechar para acercarme a Él. Pero, ¿cómo hago? Pero yo sé que si yo me acerco a Él, Él me va a curar. Yo sé que si yo me acerco a Él, Él me va a sanar. Yo sé que si yo me acerco a Él, Él me va a salvar. No importa la situación que tú y yo estemos viviendo, hermanos. No importa. Jesús es capaz de salvarte. Jesús es capaz de redimirte. Jesús es capaz de levantarte. Porque eres mío, dice el Señor, y cosa preciosa eres para mí. Así lo dice el Señor, hermano. Así que este leproso dijo: ¿cómo hago? ¿Cómo llegar a Jesús? No puedo acercarme a la gente. ¿Cómo podría presentarme delante de Jesús? Tenía barreras que le obligaban a ir a Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos barreras que no nos permiten llegar a Jesús por nuestros preconceptos, por las críticas, porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir? No debemos de prejuiciarnos con conceptos de esa naturaleza, hermanos. No, vayamos con libertad, vayamos con alegría a los pies del Señor, porque Él es capaz de darnos lo que nosotros necesitamos cuando lo pedimos y lo clamamos con fe. Así que aquí estaba este leproso, difícil para este hombre, ¿o no era difícil? Si nosotros nos ubicamos en el momento, hoy podemos predicar tranquilamente, pero si nosotros estuviéramos en la posición de leproso, sería imposible que yo pudiera ir a Jesús. Pareciera imposible que no voy a poder llegar a Jesús. Y el mundo hoy, hermano, nos tiene tan acaparados que nos hace imposible llegar a Jesús. Nos hace difícil poder acceder a Jesús. Pero no, el camino está preparado. Porque el Señor es la roca de mi fortaleza. El Señor es la roca que me protege.
cuando yo estoy anclado en esa roca, estoy firme, estoy sólido. Nada ni nadie puede moverme de esa roca porque estoy anclado en Cristo Jesús. Así que este leproso, digo pobre, aunque quizás el pobre soy yo, pero este leproso, hermanos, no hallaba cómo hacer para llegar a Jesús. Pero la fe de este hombre, hermanos, era tan grande. Y esa fe es la que nosotros debemos de tener, hermanos. La fe como la que tenía este leproso. Dice el deseado de todas las gentes, párrafo, página 228, página 1, dice la sierva del Señor: ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. Ninguno de los que habían pedido ayuda a Jesús había sido rechazado. Así que tú y yo podemos ir con toda confianza a Jesús a pedirle ayuda y Él no nos va a rechazar. Hermanos, vuelvo a repetir, no importa el problema que estemos atravesando. No importa. No importa la necesidad que tú tengas. No importa la necesidad, la enfermedad que tú tengas. No importa si tienes problemas con un hijo con drogadicción, no importa si tienes una hija que le encanta fumar o que le encanta tomar, no importa, pónsela en las manos del Señor, pónlas en las manos del Señor y el Señor hará el milagro, hermanos. La fe, el tema, la fe que hace que Jesús nos salve. Así que, hermanos, y sigue diciendo, el pobre hombre resolvió encontrar al Salvador, aunque no podía penetrar en las ciudades, tal vez llegase a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de la montaña, o le hallase mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. ¿Cuál es tu única esperanza? ¿Cuál es mi única esperanza? Cristo. No hay otra esperanza. No podemos ir a otro lado, hermanos. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? Así que este hombre dijo, esta es mi única esperanza. Y en este mundo turbulento que estamos viviendo con tanta crisis, de todo, hermanos, de todo, clima, enfermedades, pecado, asesinatos, violaciones, de todo, hermano. En esta crisis, ¿a dónde más iremos? Ay, hermanos, no nos queda otra que ir ante nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en quien podemos confiar. No podemos ir a otro lado, hermanos. Esta mañana pude haber hablado de profecía, pude haber hablado de otro tema, pero el Señor tocó mi corazón que hablara sobre este tema. Y me impresiona mucho esta historia, hermanos, porque muchas personas andan en el mundo al igual que este leproso, con dificultades, con problemas, con cadenas que no les permiten ir a Jesús. Que ellos quisieran muchas veces liberarse de las cadenas, pero Satanás, yo platicaba con mi esposa ayer precisamente, le decía, amor, lo que pasa es que Satanás nos tira la red. Nosotros creemos que andamos libres, pero estamos dentro de la red de Él. Y cuando ya nosotros estamos hundidos, nos damos cuenta que estamos en la red de Él, pero ya no podemos salir porque ya estamos atrapados por la red que Él nos tiró, ya no podemos salir. Y eso es lo que pasa, hermanos. Y aquí había tenía este problema este pobre hombre, no hallaba cómo llegar a Jesús. Pero él sabía que la única solución de su vida era llegar a Jesús. Y el leproso fue guiado cerca de donde estaba Jesús, en una aldea cerca. Y el leproso veía cómo los paralíticos caminaban, cómo los ciegos veían, cómo los sordos oían y iban dando honra y gloria a Dios por el camino, por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y el leproso, necesito acercarme. No sé cómo llegar, pero yo necesito ir al encuentro con Jesús.
Yo necesito caminar hacia donde está Jesús, porque veo que los enfermos ya sanaron, van alabando y glorificando el nombre de Dios, y yo quiero hacer lo mismo. Pero ¿cómo yo llego a ese lugar? Pero si no llego, nunca seré sano, nunca seré salvo. Yo tengo que llegar a Jesús para poder ser sano y salvo. Esta es mi única oportunidad, dijo el leproso. Y lo que me cueste, sea lo que sea, yo voy a acercarme a Jesús. Y hermanos, el hombre como pudo comenzó a caminar. Llegó cerca de la multitud. ¿Saben qué fue lo primero que pasó con la multitud? ¡Ah! Lo primero que dijeron: ¡wow! Un leproso. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vete, tú no puedes estar aquí. Y los discípulos, me imagino yo, también tratando de decir: no te acerques, mira que no puedes venir hasta aquí. El leproso venía, y cuando Jesús vio, ¿qué es lo que está pasando? Vio que venía el leproso. Jesús dejó a la gente que estaba aquí y comenzó a caminar para encontrarse con el leproso. Qué lindo, hermanos. Qué misericordia. Y el leproso lo vio a Jesús y Jesús lo vio, se encontraron las miradas. Y el leproso dijo: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, no crean ustedes que quedó de lejos, aquí el leproso allá. Sí, quiero. No fue eso. Jesús fue y se encontró con el leproso y le dijo: sí quiero. ¿Y qué hizo? Lo tocó. ¡Wow! ¿Cómo es posible esa misericordia, hermanos? La gente se apartaba, la gente huía del pobre hombre, pero Jesús, ¿qué hizo? Se acercó y se encontró con él. Qué maravilloso, hermanos. Y algo que a mí me impresiona es que el leproso, hermanos, cayó de rodilla con el rostro al suelo y le dijo: si tú quieres, límpiame. Hermanos, cuando tú y yo estamos atravesando dificultades, problemas, vayamos a los pies de Jesús, derramemos nuestra alma a los pies de Jesús, contémosle nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestra situación, nuestras alegrías, y pongámoslas en las manos de Él, y Él es capaz de limpiarnos y de salvarnos de la condición en la que podemos estar viviendo. Así que este leproso, hermanos, inmediatamente fue que sano. La palabra de Dios y algunos escritos de doña Elena de White dice que su piel, porque el problema es que era como la de un bebé, ya más como una piel rosadita, su todo como un jovencito, ¿no? Qué lindo. Esa es la transformación. Es porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es la que nosotros necesitamos. No importa, hermano, la dificultad que estemos pasando, no importa los problemas que podamos estar pasando, no importa, hermano, vivimos ahorita en un mundo tan turbulento, tan lleno de tristeza. Yo pude ir a mi país, no crean ustedes que yo iba contento, no, yo iba un poco así triste por la situación del coronavirus, y ya la gente ya no te quiere saludar, ya no quieren ni que llegues a su casa, y uno tal vez queriendo ver a los familiares, pero le pregunto a un primo: ¿tú quieres que vaya a ver yo a mi tía? Sí, pero si no te sentís mal, sería bueno que la fueras a ver, pero si te sentís un poco así como, mejor no te acerques. ¡Wow! Digo yo, qué situación la que podemos estar viviendo. Pero hermano, no importa la situación que tú y yo estemos viviendo, que este mundo esté viviendo, vayamos a Cristo Jesús, vayamos a esa roca que nos sostiene, vayamos a Jesús. Y saben, hermanos, el leproso fue curado, inmediatamente fue curado. ¿Y saben por qué? Porque Isaías, y esta semana lo leímos en la cartilla, en el estudio de la lección, Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso, hermanos. Saben, hermanos, cuando Jesús tocó al leproso, la enfermedad que tenía el leproso, ¿dónde creen que pasó esa enfermedad? Pasó a la vida de Jesús. Él le quitó la enfermedad. La enfermedad que tú tienes y la enfermedad que yo tengo, Jesús la ha cargado y la va a cargar cuando nosotros se la pongamos en sus manos a Él. Porque la lepra también se compara con el pecado de nuestras vidas. Es una comparación de la lepra con el pecado que nosotros, porque nosotros nacemos con esa tendencia al pecado. Pero ¿saben ustedes quién carga nuestras enfermedades? ¿Quién carga nuestras dolencias? ¿Quién carga por mi paz, por mi tranquilidad? ¿Quién cargó por mi tranquilidad? Jesús. Y hermanos, por eso es que dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestro pecado, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No importa, hermanos, no importa, amigo, los problemas que tú puedas estar pasando con tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con enfermedades, no importa. Ve a Jesús y cae de rodilla con el rostro al suelo y pon tus problemas y tus dificultades en Jesús. El Señor dice en Jeremías 33:3, dice: venid, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Isaías, con esto termino, hermanos. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice el Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te llama, el Señor te busca, el Señor quiere que tú pongas la mirada en Él, y cuando tú veas a Jesús, Él te verá a ti también, y entonces habrá un encuentro con Jesús. Jesús está presto para escuchar nuestras peticiones. Jesús está presto para ayudarnos. No importa las dificultades que estemos pasando, vuelvo a repetir, hermanos, no importa los problemas que podamos estar pasando, vayamos a Jesús y Él nos dará la fuerza y la fortaleza para poder seguir en este mundo mientras Él viene por segunda vez a recoger a su pueblo. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana, hermanos. Amén. Y porque tú eres bueno con nosotros, estamos vivos aún, alabando y glorificando tu nombre. No porque seamos buenos, no, Señor, no es por eso. Es porque tú tienes propósitos en nuestras vidas. Es porque algo más tenemos que hacer nosotros en esta tierra, Señor, en favor tuyo. Ayúdanos, Padre, a que podamos testificar de ti. Ayuda a incrementar nuestra fe en ti, Señor. Y que podamos ser como el leproso, que caigamos delante de ti, que derramemos nuestra alma a ti, Señor. Que confesemos nuestras faltas, nuestras peticiones, nuestros pecados, Padre. Si hasta este momento no lo hemos hecho, que a partir de este momento podamos comenzar a derramar nuestra alma a tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos viviendo crisis difíciles, situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestras enfermedades, con tantas dificultades, Señor, pero en tus manos poderosas podemos ser más que vencedores, Padre. Gracias, Señor, por todo lo bueno, que el resto de este sábado podamos hacer las cosas que a ti te gustan, para que todo lo que hagamos sea bueno delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo en todo el mundo
Y quédate con nosotros en esta mañana y por favor bendice esta iglesia, bendice a los dirigentes, bendice al pastor de esta iglesia, bendice los planes, bendice todos los proyectos, Señor, porque estoy seguro que cada uno de los que están trabajando en los proyectos de esta iglesia y en el proyecto de tus obras lo están haciendo con el deseo, con un corazón sincero y con el deseo de que muchas otras personas puedan conocerte a ti y que seas tú su Salvador también de ellos. Gracias, Padre, por lo bueno, gracias por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.